podemos hablar del plan que están denunciando desde el espacio de Unión por la Patria, si podemos decir Unión por la Patria, porque ya Unión por la Patria no sé si sigue existiendo, pero el legislador Matías Barroetaveña, lo digo bien, denunció que el gobierno de Jorge Macri se quiere hacer una inversión estatal en el obelisco para luego privatizarlo, para que un privado sea quien la usufructúe. Y por esa razón estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, que es abogado e integrante del Observatorio del Derecho de la Ciudad. Jonathan, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias a vos por atendernos, Jonathan. Bueno, contanos esto que están denunciando de la Unión por la Patria, del plan del gobierno porteño que se buscaría privatizar el obelisco con una inversión primero estatal para luego darle una concesión, imagino, a un privado. Sí, la inversión estatal ya se hizo, ¿no? El gobierno ya contrató, ya hizo las obras para que haya un mirador en el obelisco. Además, en plena campaña se inauguró ese mirador. Lo que está haciendo el gobierno ahora es avanzar con la privatización. Y esto es un circuito muy conocido de cómo privatiza el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que en los 90, cuando nos decían, cuando se justificaban por qué privatizar a nivel nacional las empresas, etcétera, etcétera, nos decían que necesitamos la inversión de los privados, ¿no? Que el Estado no tenía la capacidad económica para, en algunos casos, llevar adelante servicios públicos de forma adecuada. Entonces se traían inversiones a los privados o hacía falta capacidad técnica. Bueno, esta forma de privatización quedó como vetusta. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Privatiza, pero la inversión no la trae el privado, ni tampoco la capacidad técnica, sino que es el Estado el que pone toda la plata. En este caso del mirador es el Estado el que hizo toda la refuncionalización del obelisco y le entrega la llave en mano a un privado para que lo usufructúe, ¿no? Es como regala a un amigo en este caso un inmueble privado icónico de Buenos Aires para que genere ganancias para sí mismo. Y es lo que sucede con todas las concesiones en la ciudad. El subte es el Estado que compra los vagones, extiende la red de subte, se la entrega a EMOVA, que es Grupo Rocio, para que la explote y nosotros le pagamos todos los meses. Incluso ni siquiera tiene un riesgo empresarial, porque el Estado le garantiza que la empresa no pierda nunca un peso. Lo que la empresa pierde, gasta en el mantenimiento y operación del subte más sus ganancias, el Estado se lo paga mes a mes, y eso sucede con todas las concesiones, con residuos, con ecobici, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una concesión más, solo que está avanzando ahora justamente con un bien patrimonial del 2019, es un patrimonio histórico nacional, el obelisco, y que existe desde el año 1936, ¿no? Que el obelisco se ha transformado en el ícono, en la postal de la ciudad de Buenos Aires. Lo que es llamativo es que el gobierno, en esta gestión bastante ineficiente, inútil de Jorge Macri, ¿no? Que en la campaña ha quedado como muy evidente que son las peores gestiones que ha tenido la ciudad de Buenos Aires, no sea capaz, no sea tan inútiles de que ni siquiera pueden administrar de forma pública un mirador del obelisco, ¿no? Que tengan que llevar al extremo de tener que privatizarlo. Ahora, la privatización va a ser por 5 años. ¿Por qué lo hace por 5 años? Perdón, ¿los 5 años que ya está confirmado que se va a privatizar por 5 años o es algo que ustedes tienen como una información que se ha filtrado? No, pues ya se convoca a licitación pública. Cuando se convoca a licitación pública salen los pliegos y se establece el sistema de pago, los cánones y los plazos. La licitación va a ser por 5 años. No puede ser por más, porque si es por más tiempo necesitan la aprobación por 40 votos en la legislatura porteña, ¿no? Y recordemos que después de... Claro, ya perdieron toda la mayoría que tenían de Jorge Macri, no hay chances de que puedan conseguir 40 votos para privatizar el obelisco. Así que la privatización va a ser por plazo de 5 años, que es lo máximo que le permite la Constitución para que puedan privatizar un bien el dominio público sin pasar por la legislatura porteña. Ahora, Jonathan, te hago una consulta respecto a este clima de época que estamos viviendo, porque hoy en día, decíamos al inicio de presentar la nota, que lo privado empieza a ser visto de una buena manera o algo que el Estado debería correrse para cualquier tipo de actividad. Incluso salió Cristina Fernández de Kirchner en el último acto, creo que fue en el día de ayer o el mismo sábado, dijo que el Estado debería ser eficiente, ¿no? Y en este clima de época que hay, con la llegada de Libertad Avanza como gobierno nacional, la pregunta que un libertario podría hacerte es,
¿por qué el Estado Nacional, Estado Nacional no, el Estado de la ciudad, en este caso, debería tener el uso del obelisco para este tipo de turismo, ¿no? Porque se hace una actividad turística aquí en lo que es la vista del obelisco. ¿Por qué el Estado de la ciudad debería conservarlo como una actividad propia de la ciudad de Buenos Aires y no hacerlo un privado? Lo pregunto desde el lado de el clima de época que se vive, que se cambia un poco el eje ahora. Sí, a ver, en forma general, con esto que mencionaba, cómo se fue evolucionando los fundamentos de por qué privatizar, ¿no?, los servicios públicos, los bienes públicos del Estado. Uh-huh. Antes uno podría decir, bueno, el Estado necesita inversiones, o no es tan eficiente, ¿no?, como un privado. ¿Por qué? Porque el privado va a buscar la forma de maximizar los recursos. Entonces va a ejercer una prestación eficiente o una explotación eficiente. El problema con el PRO es que el PRO, el formato de concesión, privatización que tiene, justamente es todo lo contrario a esos fundamentos. ¿Por qué? Como decía al principio, el PRO no les exige que el privado haga inversiones. Entonces, se hace caer un nuevo fundamento, ¿no? La inversión la hace todos los porteños y porteñas. En segundo lugar, el Estado le garantiza a los privados las ganancias. Entonces no hay ningún estímulo para que el privado pueda o quiera ser más eficiente. La ganancia de la recolección de residuos, el Estado le paga a las empresas. No es que las empresas generan dinero de la recolección y con eso ven cómo se autosustentan, ¿no? No, el Estado, las empresas le dicen gastamos tanto, el Estado les paga. Lo mismo con el subte anualmente le dicen, mira, los costos de la operación son tantos que pueden ser ineficientes, pueden hacer costos derivados que deriven a sus empresas, etcétera, etcétera, y el Estado va y les paga todo. Entonces, las empresas privadas en la Ciudad de Buenos Aires justamente no son eficientes y no tienen estímulo para ser eficientes porque el Estado le termina pagando todo al eliminar el riesgo empresarial. No hay ninguna empresa concesionada de la Ciudad de Buenos Aires que tenga riesgo empresarial. Si no hay riesgo empresarial, se caen todas las ventajas que la teoría neoliberal dice por qué tenemos que privatizar los bienes, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, todo eso se hace con dinero de los porteños y porteñas. En ese contexto, resulta más que una cuestión de eficiencia de la privatización, es el mecanismo de saqueo que ha encontrado el PRO junto con las grandes empresas de cómo explotar o cómo trasladar recursos públicos a manos privadas. Esto que decís que el Estado de la ciudad le paga a las empresas, quiere decir que en las concesiones no es que las empresas privadas pagan para hacer usufructo de ese bien público y luego explotarlo, sino que es al revés. La ciudad como que terceriza un servicio, contrata a alguien para que lo explote y le paga por ese servicio. Eso así funciona de esa manera. Claro. Así funciona la mayoría de las concesiones, recolección de residuos, alimentación escolar, la ecobici, el subte, ¿no? Más que entregar explotación, es como que el gobierno contrata administradores. Claro. Ahora, pregunto por el lado del subte, por ejemplo. El Estado le paga a EMOVA para que haga todo el manejo de los subtes. El tema del resultado del cobro de boletos. Digamos, los boletos entiendo que te debe cubrir el costo operativo. ¿Llega a cubrir el costo operativo del manejo del subte? No llega a cubrir todo el costo operativo porque existe lo que se llama una tarifa técnica. La tarifa técnica es lo que sale operar el subte, ¿no? El subte funciona y sale tanto que se llama tarifa técnica. Sí. De esa tarifa técnica, los usuarios pagamos un porcentaje. Ese porcentaje se llama tarifa al usuario, que es lo que uno paga por pasaje. Que hoy está cerca de 900 pesos el pasaje de subte. Claro, ahora justo salió la resolución el día de hoy que va a estar 936 pesos el precio, el boleto base. Bueno, ese boleto es un porcentaje de lo que sale por persona, por pasajero, el subte. El complemento lo paga el Estado con un subsidio. El costo de la explotación lo determina la empresa, ¿no? Como hay tantos pocos controles en la ciudad, el costo de explotación lo determina la empresa. En ese costo de explotación va incluso la ganancia de la empresa. Claro, es decir, la empresa podría inflar el precio para que después la ciudad ponga la diferencia entre lo que cobra por los usuarios y lo que paga la ciudad. Cada vez que hay una audiencia pública donde nos llaman a opinar sobre la tarifa técnica y el usuario del subte, encontramos, por ejemplo, que uno de los mayores empresas contratadas por EMOVA
son empresas de Grupo Rosio, es decir, el Grupo Rosio se contrata a sí mismo. ¿Quién puede controlar que esas facturas no estén infladas? ¿No? ¿Quién puede controlar que se haya realmente hecho esa prestación? Porque es como que vos te factures a ti mismo, entonces ahí puede ocurrir millones de cosas. Y también hay una mezcla, una indefinición entre lo que es el costo de operación del subte y lo que son costos de la empresa. Porque hay muchos gastos que están relacionados con capacitación de los dirigentes o los funcionarios de la empresa, que están orientados a transporte, etcétera, etcétera, que son, o están, por ejemplo, pagos de estudios jurídicos por cuestiones laborales. Bueno, esos son gastos de la empresa, no son gastos de la operación Claro, del subte. exactamente. Y la empresa lo pasa también como gasto de operación y todos nosotros terminamos pagando. Entonces, esa es la cuestión de que la organización de la privatización de los servicios públicos están organizados más como una extracción de lo público a manos privadas y no pensando en la eficiencia, etcétera, etcétera, que no tienen convencido. Jonathan, te queremos agradecer por este tiempo que nos has brindado. La verdad que es bueno conocer cómo funcionan los servicios y los bienes del Estado, y cómo se concesionan y cómo es el trasfondo, porque a veces uno entiende que es parte de lo cotidiano, que es normal, que funcione de esta manera, pero empieza a encontrarse vericuetos que hay lugares grises que es importante que se aclaren. Así que desde acá te agradecemos el tiempo que nos has brindado. No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena semana. Un abrazo, hasta luego.